comience a desarrollar los temas nuevos. Sí, con frío, está muy frío. Si tienen alguna duda para el práctico, pueden responderla. Trabajemos unos minutitos con esas dudas. Y después, Sofía está grabando. Y después hacemos, digamos, pasamos a los temas de la clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas para hoy? ¿Podríamos hacerlo a la mañana? ¿A qué cosa? No entiendo. A la mañana. ¿Qué dudas tienen? Ninguna, profe. Profe, yo quería si podía explicar la parte del neumeno y la parte que Freud agrega la parte del fenómeno psíquico, sería, o sea, me cuesta esa parte del yo conozco las cosas en sí mismas, no conozco las cosas en sí mismas, sino como como la mente las interpreta, pero no logro todavía coordinar cómo sería eh, el método que usó Freud para tratar de que la psicología entre dentro del modelo kantiano. O sea, leí el texto 200 veces y es como que me cuesta Bueno, enlazar eso, entender está bien, eso todavía. está bien. Y está perfecto porque eso me va a permitir también ingresar a los temas nuevos. Profe, Una, sí. disculpe, la interrumpo porque me figura en mi Meet, la otra vez ya me pasó en escuelas grabando y no sé si mi computadora lo graba o qué pasa, pero yo tengo la opción de detener grabación. No sé o si alguien lo está grabando y a mí también me figura. No sé cómo es. La verdad que yo tampoco sé. Ah, Sofía está bueno, grabando. Sofía, me imagino que estarás por allí. Sí, debe ser porque los de cuenta UNC capaz que pueden detener la grabación, no sé, pienso. Puede me ser por eso, parece. pero no la que tengas, yo estoy grabando y Listo. la profe la va a subir. Ahí está. Bueno, Gracias. bueno. Voy a tomar la pregunta que había planteado Mariela, ¿sí? Para retomar. Sí, la último viernes yo la subí muy tarde porque tuve un problema, pero sí, de ahora en más vamos a subir todas las clases bien, apenas llegue a la cuenta la subimos. Bien, entonces, vamos ahora a esta pregunta que planteó Mariela, que es una pregunta muy importante y es muy central eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tomamos de Kant, ¿sí? Es que este es un proyecto que presenta Kant, que es un proyecto de racionalidad. Y ese proyecto atraviesa hasta el día de hoy y ha ido estando en su momento en diálogo con distintos autores, entre ellos con uno de los científicos que dialoga es con Freud. Freud es un kantiano, ¿sí? Que justamente lo que se ocupa es de tratar de hacer de la psicología una ciencia. Es decir, adopta todo el modelo de racionalidad de Kant, pero como en ese modelo de racionalidad la psicología queda fuera, Freud lo que quiere es hacer que la psicología sea ciencia también, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que, el objetivo de Freud, ¿no? Kant, ¿por qué deja a la psicología fuera? Porque considera que la ciencia, recuerden que para Kant la ciencia es ciencia natural, concretamente la física de Newton, y quiere que, y en ese modelo que él toma inspirado en esta física newtoniana, las facultades que intervienen son la sensibilidad y el entendimiento. ¿Sí? La sensibilidad dando el fenómeno y el entendimiento pensando ese fenómeno. ¿Sí? Es decir, que esas dos facultades son las que me dan la ciencia. Cuando la razón se pierde y va más allá de la ciencia, ¿sí? Va más allá, perdón, del fenómeno, entonces lo que tenemos es
metafísica. La metafísica, ¿sí? Está, digamos, dada por 3 disciplinas, cada una de ellas se basa en una idea, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran las ideas? Eran los conceptos puros, ¿sí? Que no se pueden aplicar a los fenómenos. Y estaba la idea de Dios, la idea de mundo y la idea del yo o el alma, ¿sí? Cada una de estas ideas daba lugar a una disciplina. La idea de Dios da lugar a la teología, la idea de mundo como totalidad, da la disciplina de la cosmología, o sea, la de Dios, la teología, la de mundo, la cosmología, y la de yo o alma, la psicología. Entonces, no hay modo de que esa psicología ingrese al espectro, digamos, al campo de la ciencia. Entonces, eso es lo que deja planteado Kant, ¿no es cierto? Entonces, no podemos plantear como conocimiento aquello que se ocupe de lo trascendente, porque Dios sería estudiar lo trascendente. El mundo como totalidad también sería lo trascendente, o sea, no son objetos. Y el yo o alma tampoco es objeto, ¿sí? ¿Por qué no es objeto? ¿Por qué es una ilusión el yo? El yo es una ilusión porque surge del sentido interno, que es el tiempo. Entonces el tiempo que no genera estabilidad, porque el espacio sí genera estabilidad. Piensen ustedes que tiempo y espacio son estructuras. El espacio es una estructura que genera estabilidad, que es cómo nos representamos nosotros el mundo externo. Pero hacia adentro, hacia la interioridad, el tiempo no puede generar estabilidad. Entonces hay como una ilusión, ¿sí?, de estabilidad. Y a eso es lo que se llama el yo. Y ese yo, digamos, no es un objeto, por lo tanto no puede haber conocimiento de ese yo. Entonces, el conocimiento solo es conocimiento de los objetos. Y para eso tiene que tener una base fenoménica, a la cual se le aplican las categorías. Entonces, con ese modelo aparece Freud. Entonces Freud va a decir, bueno, la psicología, para que sea ciencia, tiene que tener objetos. Si no hay objeto, no puede haber ciencia. Y para que haya objeto, tiene que haber fenómeno. Entonces, ¿puede haber tal cosa como fenómeno psíquico? Para Kant, no. Para Kant no habría fenómeno psíquico, no existiría la posibilidad de fenómeno psíquico, porque el fenómeno era ¿qué? Era la síntesis que hace ¿qué facultad? La sensibilidad. ¿Entre qué? Los datos de los sentidos y las formas de espacio y tiempo. Es decir, que necesitamos de los datos de los sentidos. Sin los datos de los sentidos no hay fenómeno posible. O sea que sin los datos de los sentidos no hay objeto posible, porque si no hay fenómeno tampoco hay objeto. Entonces necesitamos los datos de los sentidos. Entonces Freud va a decir, bueno, tenemos que ver la posibilidad de hacer algo así como un fenómeno psíquico, ¿sí? Ese fenómeno psíquico, ¿cómo lo vamos a pensar, digamos? ¿Cómo lo vamos a trabajar, a elaborar? Para que haya fenómeno dijimos que hacen falta los datos de los sentidos. Los datos de los sentidos vienen de los órganos de percepción. Entonces la vista es un sentido que está ligado a un órgano de percepción, que son los ojos, y ese órgano de percepción me permite a mí captar ciertos datos, ¿no? Colores, formas, ¿sí? El oído es otro órgano de percepción que me permite captar sonidos graves, agudos, ¿sí? Y esos son los datos, grave, agudo, esos son los datos, ¿sí? Bien, entonces, lo que necesito sería un órgano de percepción hacia adentro, digamos, a la interioridad. Ninguno de los sentidos, de los 5 sentidos, me permite captar hacia adentro, sino que me permiten captar hacia afuera. O sea, aunque sea imaginado, pero aunque sea en sueño, pero siempre es una información
de algo externo, ¿sí? Externo a nosotros. Entonces, este dato de los sentidos, necesitamos un órgano de percepción interno. Entonces ahí es que Freud postula como órgano de percepción a la conciencia. Es decir, que la conciencia hace hacia el interior lo que los sentidos hacen hacia el exterior. Entonces, teniendo un órgano de percepción, es que él puede montar la estructura de fenómeno, ¿sí? Entonces, de fenómeno psíquico. Esa estructura que puede montar como fenómeno psíquico es gracias a que postula a la conciencia como órgano de percepción. ¿Y qué tipos de datos da la conciencia? Porque la vista me da color, me da forma, el oído me da graves, agudos, ¿sí? Me da esa información. El gusto me da la información dulce, amargo, agrio, ¿sí? Entonces, ¿qué dato me da la conciencia? Y bueno, la conciencia me da como dato placer o displacer, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo justamente montado esa estructura que capta estos datos, entonces ya puedo pensar que sí puedo constituir un objeto, porque una vez que ya tengo el fenómeno, ya todo lo demás viene solo, ¿sí? Entonces, la estrategia de Freud es, para que haya fenómeno psíquico, es poner a la conciencia como un órgano de percepción. Por eso está esa famosa cita de Freud que dice que la conciencia es como los datos de los sentidos, mientras que es como los sentidos, mientras los sentidos nos dan una información desde afuera, pero fíjense lo que dice, la información que me dan los sentidos, ¿sí? La información que me dan los sentidos es una información de lo que se me manifiesta, porque es fenoménica. Los sentidos no me dicen cómo las cosas son en sí mismas, ¿sí? Los sentidos no me dicen, sí, esto efectivamente es agudo, esto es rojo. No, eso es cómo se me manifiesta a mí. De hecho, yo tengo datos de sentido en los sueños. O sea, que los datos de los sentidos no son cómo es la realidad, ¿sí? Sino que es cómo se me manifiesta a mí. Entonces, el color de esto se me manifiesta con esta luz, con estas características, y se me manifiesta de esta forma, ¿sí? Pero no es una propiedad de la cosa en sí misma. Entonces, los datos de los sentidos no me dan una información de cómo son las cosas en sí mismas, ¿sí? El dato que me dan los sentidos es de cómo las cosas se me manifiestan, ¿sí? ¿Qué manifestaciones tengo yo? Y esas manifestaciones pasan por mis órganos de percepción. Entonces dice Freud, del mismo modo que los sentidos no me dicen cómo son las cosas en sí mismas, tampoco la conciencia me dice cómo soy yo efectivamente, ¿sí? Tampoco tengo un cómo soy en mí misma, ¿se entiende? O sea, mi conciencia también es fenoménica. O sea, sino más bien cómo me manifiesto yo ante mi conciencia, ¿sí? Entonces, los datos de los sentidos y la conciencia operan de modo semejante. Es decir, no me dan la información de cómo es la cosa en sí misma, o yo o el mundo externo, sino que me dicen cómo se manifiesta. Y ese es el dato, ¿sí? Entonces, ni la conciencia ni los datos de los sentidos a mí me permiten acceder al mundo en sí mismo, ni al yo en mí mismo, porque de hecho nosotros somos, en esta estructura freudiana, somos mucho más complejos que los datos que podemos tener de la conciencia. ¿Se entiende ahí, Mariela? Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos siempre, ya sea tanto para Kant,
hacia el mundo externo, para Freud hacia el mundo externo y hacia el mundo interno, siempre es un conocimiento fenoménico, es decir, cómo se me manifiesta a mí, ¿sí? La estrategia de Freud ha sido eso, necesitaba de un órgano de percepción, porque los de los sentidos no le servían. Entonces, para eso es la conciencia. Pero la conciencia opera igual que los sentidos, no accede al en sí. El en sí mismo es el noumeno, ¿sí? Y al noumeno, o sea, la cosa en sí misma o lo que yo soy en mí misma, tanto para Kant como para Freud, a eso no se puede acceder, ¿sí? Solo accedemos a manifestaciones, ¿sí? O sea que ningún conocimiento de lo en sí mismo a mí me es dado, ¿sí? O sea que en este modelo de racionalidad no se da. La metafísica buscaría ese en sí, se movería más en un orden nouménico, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Otra cosa que tienen que tener presente es que Kant lo que establece es una metafísica, es esta separación de la metafísica del conocimiento, pero a su vez establece una metafísica de la ciencia. Entonces tienen que tener clara la diferencia entre metafísica como disciplina que estudia lo nouménico, que estudia, digamos, a través de las ideas, que no es ciencia, de la metafísica de la ciencia. ¿Por qué? Porque los objetos constituyen una metafísica de la ciencia. Esta metafísica de la ciencia, ¿sí? Esta metafísica de la ciencia que constituyen los objetos es producida por la ciencia misma, ¿sí? Es decir, que la ciencia tiene una metafísica, la ciencia nos dice qué es lo que existe, ¿sí? Entonces, esa metafísica de la ciencia se da por estas estructuras que producen el fenómeno y luego el objeto. Entonces, por eso, cuando después estudiemos la sensibilidad y el entendimiento, van a ver mucho que Kant habla de una exposición metafísica, una deducción metafísica. ¿Por qué? Porque Kant apunta a una metafísica de la ciencia, ya no una metafísica fuera del conocimiento científico. Entonces, tienen que tener clara la diferencia entre metafísica, ¿sí?, como disciplina que queda fuera del conocimiento científico, y metafísica como metafísica de la ciencia, ¿sí? O sea, la metafísica que produce el sujeto trascendental cuando hace ciencia, ¿sí? Entonces, el científico hace metafísica en dos sentidos. El científico hace metafísica de la ciencia cuando es guiado con las facultades de la sensibilidad y el entendimiento, ¿sí? Sí, podríamos llamar así, ¿sí? La metafísica trascendental sería esta metafísica producida por la ciencia, por las teorías científicas, ¿no? Que sería la de los objetos. Bien, eso es uno. Después, la metafísica de la ciencia es la que hace los objetos, digamos, la que produce los objetos. Pero a veces los científicos también hacen metafísica trascendente, ¿sí? Los mismos científicos, ahí es cuando se han perdido, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Einstein tiene una famosa frase, porque está dialogando con un poeta hindú, y tiene una frase en la cual afirma que el mundo no juega a los dados, ¿sí? Dice, el mundo no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Hoy estoy un poco recién dando clase. Dios no juega a los dados. Fíjense la frase de Einstein, Dios no juega a los dados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Freud en esa frase? ¿Sí? Cuando dice,
Bueno, hoy estoy atravesada. Einstein. ¿Qué quiere decir Einstein cuando dice Dios no juega los dados? Cuando habla de Dios se refiere a la naturaleza. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que no hay aleatoriedad en la naturaleza. Es decir, que la naturaleza actúa de modo regular. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que Einstein, si bien hace ciencia cuando desarrolla sus teorías científicas y hace metafísica de la ciencia, ahora, cuando dice Dios no juega a los dados, está haciendo metafísica en el sentido trascendente, ¿sí? No en el sentido trascendental. Es decir, que a veces los científicos están haciendo no metafísica de la ciencia, sino que está haciendo metafísica en el sentido trascendente. Y eso muchos científicos lo hacen. Cuando los científicos afirman que la naturaleza se comporta regularmente, que sería la equivalencia de Dios no juega a los dados, eso es una afirmación metafísica. ¿Por qué es una afirmación metafísica eso? ¿Por qué esta afirmación, la naturaleza se comporta regularmente, es metafísica? A ver qué les parece a ustedes. Profe, no sé si entendí bien, pero me parece que es porque dice que la naturaleza es así y no que nosotros la percibimos así. O sea, es como que da la afirmación de que es así y nosotros no sabemos si es así. Está bien lo que dicen, lo que dice ahí María Yelén está bastante bien, pero lo vamos a precisar un poquito más. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es eso una afirmación científica? ¿Por qué decir que la naturaleza se comporta regularmente no es una afirmación científica? No podemos comprobar todos los fenómenos naturales a través del método científico. Bueno, por ahí va. Está bien, Mario. Tampoco podemos decir que Dios existe porque tampoco lo podemos ver y tocar, que vendría a ser la base de la ciencia, todo lo que se puede medir o se puede calcular, digamos. Está bien, por ahí nos vamos acercando, ¿sí? A ver, para que sea ciencia tiene que haber objeto, si no hay objeto. ¿La naturaleza puede ser objeto? La naturaleza como palabra, no. No, como palabra no. ¿La naturaleza puede ser un objeto? No, porque es fenómeno. No, porque es un fenómeno. No es un fenómeno. La naturaleza no es un fenómeno. ¿No? No, la naturaleza no es un fenómeno. La naturaleza como totalidad no es un fenómeno. ¿Por qué sentido percibís vos la totalidad de la naturaleza? ¿Cómo que no entendí la pregunta? ¿Por la observación? ¿Cómo? ¿Vos podés observar la totalidad de la naturaleza? No, profe. No. A ver, salgamos. No hay forma. No hay forma. Claro, es una idea. ¿Sí? Sería la idea del mundo. O sea, no podemos percibir la naturaleza. Nosotros percibimos el árbol, podemos percibir cómo crece una planta, podemos percibir una célula en un laboratorio, pero la naturaleza, ¿podemos percibirla? No. 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 Por lo tanto, no es un fenómeno, no hay modo de que sea un fenómeno. Y si no es un fenómeno, no puede ser un objeto. Y si no es un objeto, no puede haber ciencia de la naturaleza. Entonces, cuando yo digo la naturaleza se comporta regularmente, eso no hay modo de tener una verificación empírica, no hay modo porque ahí no hay modo de que haya un fenómeno, ¿sí? Porque no habría dato de sentido posible de la naturaleza que sea para decir que se comporta regularmente. Además, tendríamos que ver cómo se comportaba la naturaleza en el pasado, cómo se va a comportar en el futuro, y eso no podemos saberlo. O sea, no solamente es poder percibir toda la naturaleza, sino percibirla en el pasado y en el futuro. ¿Se entiende? Sí. Entonces,
ahí tenemos un ejemplo de cómo Einstein, concretamente, hace ciencia y ahí desarrolla una metafísica de la ciencia, ¿sí? Pero cuando empieza a decir la naturaleza es regular, que es lo que quiere decir cuando dice Dios no juega a los dados, cuando dice la naturaleza es regular, allí Kant, ¿qué diría? Se perdió. O sea, se fue de mambo, ¿no? O sea, se puso loquito ahí, porque loco. ahí... ¿Ah? No te escucho. No, esto que se volvió loco, justamente eso, claro, diría. Cayó, diría Kant, cayó en la ilusión de la razón. ¿Sí? Se extravió. Porque esa afirmación no es una afirmación científica. Esa afirmación es una afirmación metafísica. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, también esto es como una disposición natural en nuestra humanidad, ¿no? Todo el tiempo esta cuestión de indagar más allá del mundo fenoménico, ¿no? Es como inevitable. Tendemos a irnos. Entonces, los científicos, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver, según esta estructura kantiana, cuándo el científico está haciendo ciencia y cuándo está haciendo metafísica. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué? Porque Kant nos deja un modelo de racionalidad muy acotado que nos permite distinguir. Aquí estás haciendo ciencia y acá caíste en el engaño. Te fuiste al diablo. ¿Sí? Te fuiste para el otro lado, ¿no? Entonces, volviendo a Freud, ¿sí? Freud toma ese modelo acotado de Kant de racionalidad y quiere que la psicología sea ciencia, pero para eso necesita de esa base fenoménica. Y para eso requiere un órgano de percepción, para que le dé datos. ¿Sí? Porque sin esos datos, recuerden que eso es, ¿por qué necesita datos? Porque sin los datos, la máquina cognitiva no se pone en marcha, porque es finita. ¿Sí? Tiene que ser, esa finitud es receptiva. ¿Sí? Si no es receptiva, no es una máquina humana, no es una máquina cognitiva humana. ¿Sí? Entonces, necesita recibir. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hoy voy a comenzar con la unidad 2. ¿Sí? Voy a comenzar con la unidad 2. La unidad 2 es bastante larga y el 18 de junio tienen el siguiente práctico. Bien, les pido, hoy les voy a pasar alguna información sobre unas modificaciones en el calendario que Académica nos exige. Así que eso va a implicar que tenemos que estudiar un poquito más, irle dedicando más tiempo porque vamos a estar medios apretados con el calendario. El sujeto de la ciencia es la unidad 2, que está, vamos a ver cómo conectamos lo que hemos venido viendo en la unidad 1 con la unidad 2. El sujeto de la ciencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que aborda concretamente, que buscamos resolver acá? ¿Cuál es el sujeto de la psicología? ¿No? Y lo que vamos a ir viendo es que los sujetos, esto es la heurística que vamos a tener, lo que va a ser sujeto siempre resulta de los discursos. El concepto sujeto es un concepto polisémico. ¿Sí? Es un concepto, ¿qué significa polisémico? Que hay muchas definiciones de sujeto. ¿Sí? Ustedes tienen ahí el texto de Colomer, donde da un montón de definiciones de sujeto. El sujeto lógico, que es el sujeto gramatical, ¿no? Y que básicamente, ¿qué entendemos por sujeto? Si quisiéramos dar una tentativa de una definición general. Y bueno, es como un sustrato que puede recibir predicamentos, ¿sí? Entonces, el sujeto gramatical sería aquel que recibe los predicados lógicos, ¿no? O sea, los predicados que están en la oración. Ese sería el sujeto lógico. El sujeto epistémico
¿cuáles serían los predicados que recibiría? Sería la capacidad de poder distinguir entre lo verdadero y falso. Si puede distinguir entre verdadero y falso, si tiene esa propiedad, entonces estamos hablando de un sujeto epistémico, ¿sí? Por eso, por ejemplo, yo siempre me planteo, ¿no? ¿Consideramos al otro sujeto epistémico? Entonces, porque considerar al otro sujeto epistémico quiere decir que le estoy dando al otro la capacidad, le estoy reconociendo al otro la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Aunque eso verdadero y falso que el otro distinga no coincida con la mía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el sujeto, digamos, epistémico es eso. Muchas veces nosotros negamos la idea de sujeto epistémico a muchos. Por ejemplo, le negamos a los niños el ser sujeto epistémico, ¿no? Y esas son formas de totalitarismo que tenemos en nuestra cultura. Le negamos a los niños ser sujeto epistémico. Le negamos, bueno, muchas veces se le negó a la mujer el ser sujeto epistémico. Le negamos a otras culturas, ¿sí? A otros pueblos el ser sujeto epistémico. Y eso son formas de totalitarismo. El sujeto trascendental, que es el sujeto kantiano, que ya habíamos visto. ¿Qué es el sujeto trascendental? Un conjunto de estructuras que son la razón humana y que nos dan un modelo de racionalidad, ¿sí? Ese modelo de racionalidad actúa no solamente cuando produce ciencia, sino también cuando se dirige a cuestiones éticas, ¿no? El sujeto trascendental. Bueno, tenemos el sujeto óntico, hace referencia a Coleman, que era un sujeto que sería como una especie de sujeto trascendente, un sujeto que recibe bien, muy bien. El sujeto óntico sería que recibe predicados ónticos, ¿no? O sea, los predicados reales, digamos, que podemos darle a un sujeto. El sujeto psíquico, ¿sí? Es justamente, por ejemplo, el que puede distinguir entre si es freudiano, por ejemplo, entre lo consciente y lo inconsciente, o el sujeto psíquico freudiano, según la conciencia, si sería la conciencia, aunque es más complejo que la conciencia, sería, bueno, incluiría lo consciente y lo inconsciente, ¿sí? Los psicoanalistas lacanianos van a decir que en Freud no hay sujeto, y es cierto, Lacan da una definición de sujeto que no está en Freud, ¿sí? Entonces, en el sentido lacaniano de sujeto, en Freud no hay sujeto, pero sí hay un sujeto a lo Kant, ¿sí? Hay un sujeto pensado como sujeto trascendental. En Freud hay un sujeto trascendental que es ese modelo de aparato psíquico. Ese modelo de aparato psíquico sería un sujeto psíquico, ¿sí? Sujeto psíquico trascendental en algún sentido. También existe el sujeto político. El sujeto político, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, hay un autor que se llama Carl Smith y que dice, bueno, el sujeto político es aquel que distingue entre amigo y enemigo, ¿sí? La política sería eso, tener la capacidad de distinguir entre amigo y enemigo, ¿sí? Entonces, ese serían los atributos del sujeto político. Bien, después hay otros autores, como después vamos a ver con Foucault más adelante, que toma de la noción de sujeto esta idea de estar sujetado, ¿no? Porque nosotros a veces también utilizamos la expresión sujeto cuando digo estoy sujeta a las pautas de la Secretaría Académica de la facultad. Entonces, ¿qué quiere decir que estoy sujeta? Que estoy atada a las pautas de que da la Secretaría Académica de la facultad,
¿sí? Como por ejemplo esto de modificar el cronograma. Entonces, tenemos varias nociones de sujeto. O sea, por eso decimos que el concepto de sujeto el término sujeto es un término polisémico y que hay muchos sentidos en los cuales podemos hablar de sujeto. Y hay un sentido que es el más originario de sujeto, ¿sí? Tiene que ver con la medicina, por lo menos originario para la modernidad, ¿no? Tiene que ver con la medicina cuando se empiezan a hacer los experimentos en los cuerpos humanos, cadavéricos obviamente, o sea, en la mesa de disección, ¿sí? Cuando en la medicina pone el cuerpo humano sobre una mesa de disección para que los estudiantes lo vean y lo abren y lo estudian al cadáver, era muy fuerte decir, bueno, este es el cadáver de Rosita o este es el cadáver de Juan, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando decimos Rosita, Juan y está ahí el cadáver, es como muy fuerte. Entonces, ¿cómo se referían al cadáver? Porque el cadáver, llegado a la mesa de disección, pierde su historia personal. Ya no es Juan, ya no es María, ya no es Rosita. El cadáver se transforma en sujeto. Entonces se refieren a ese cadáver como sujeto, ¿sí? Entonces decía, el sujeto padecía un cáncer, o el sujeto recibió un tiro, o el sujeto tenía este problema en el corazón, pero ya no es ni Juan ni Rosy. O sea, lo despojan a ese cadáver de su historia personal, ¿sí? Para que quede en esa entidad, digamos, sin esa historia, que es la que está presente cuando yo digo Juan, Rosito, María, ¿sí? Entonces, el sujeto es justamente este sujeto como cadáver. Cuando Kant habla del sujeto trascendental, obviamente le da un sentido totalmente distinto, porque ese sujeto trascendental es un sujeto que tiene mucha dignidad, vamos a decir, ¿no? Es el sujeto que legitima, es el sujeto legitimante, ¿sí? Entonces, podríamos decir que allí tenemos dos extremos del concepto sujeto. Este sujeto como cadáver y el sujeto legitimante de Kant, ¿sí? Son dos extremos. En el medio tenemos el sujeto sujetado, ¿sí? Y tenemos, pero por ejemplo, el sujeto como cadáver, nosotros también lo utilizamos en el sentido cotidiano. Por ejemplo, la policía a veces se refiere a alguien desconocido, como dice un sujeto, o nosotros, bueno, hay un sujeto que está rondando la casa, ¿sí? O me presentaron un sujeto, ¿sí? Si lo vemos así como sujeto. O sea, cuando nosotros decimos sujeto, tiene un poco esta carga de despojar al otro de una entidad, ¿sí? Entonces, si lo despojamos de una entidad, queda como un sujeto. Entonces, tenemos estos dos extremos, este sujeto despojado de todo, que es el sujeto cadavérico, y el sujeto legitimante, el sujeto trascendental, que produce el conocimiento, que produce los objetos. ¿Se ve? Entonces, está toda esa gama de sujetos en el medio. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener claro. Es decir, que cuando hablamos de sujeto, tenemos que ver para qué autor, con qué sentido y cuáles son las implicancias de ese concepto de sujeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, en esta unidad vamos a estudiar el sujeto y estos distintos significados y sentidos de sujeto, ¿no? Del término sujeto y viendo sus implicancias. Siempre va a estar presente allí Kant, porque acá vamos a ver justamente en esta unidad cómo es que ese sujeto kantiano, digamos, va a producir mundo y qué otros sujetos alternativos
podemos tener. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, Mario. Cuando observemos la definición de sujeto, nos tenemos que enfocar en lo que dice la persona y en la profesión que tiene la persona, o solamente en la rama a la cual pertenece esa persona que lo está definiendo. No sé si entiendo la pregunta. Cuando La nosotros persona, digo, tiene un concepto y lo define al sujeto, pero también viene de una rama, llámese de la matemática, de la física, de la biología, de la psicología, que también lo va a influir a esa persona cuando escribe acerca de su definición de sujeto. Si hay que tener en cuenta ambas cosas, digo yo. No es tan subjetivo. Cuando yo digo que hay una polisemia del término sujeto, es porque hay muchos autores que lo van definiendo y depende sí del campo de saber Claro, a eso me refiero. en el que estemos actuando. Entonces ustedes sí tienen que tener presente el autor. ¿Qué es lo que no deben hacer? Confundir sujeto con individuo. Ah, ok. Sujeto, ya lo vimos con Kant. El sujeto trascendental no es un individuo. No es un o sea, sujeto es diferente del concepto de individuo y es diferente del concepto de persona. ¿Sí? Por ejemplo, el sujeto cadavérico no es una persona. O sea, ha perdido totalmente su posibilidad de ser persona. ¿Sí? Entonces, el sujeto no es el sujeto de estudio. Ya vamos a ver qué pasa, no hay tal cosa. Bueno, ahora vamos a problematizar eso con el sujeto de estudio. Profe, entonces, sería una estructura abstracta, ¿no? En el caso de Kant es universal, pero es una estructura abstracta, digamos, no es que es un individuo fijo, María, Roberto, sería algo abstracto. Es universal. Hay que ver qué es lo que entendés vos por abstracto, que después lo vamos a ver, pero digamos que es universal, no es María o Juan, es universal. ¿Sí? No es individuo, no es persona. Es más, en ninguno de los autores que vemos es una persona. O sea, yo, Leticia, ¿soy sujeto? No. ¿Sí? O sea, que esa confusión no la tienen que tener. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos a retomar el sujeto kantiano, ¿no? Y vamos yo quisiera trabajar hoy con un texto, que es un texto mío, que se llama La ventana de Alberti y el sujeto cognitivo. ¿Sí? Voy a tomar las consecuencias de ese trabajo. Ustedes tienen un video sobre ese texto y tienen una serie de imágenes aparte que acompañan ese texto. ¿Sí? Yo les pido que ustedes vean el video acompañado de esas imágenes, que son los cuadros, muy bien Gonzalo, que son los cuadros. Una vez que lean, que escuchen el video, que vean los cuadros, que vayan como pausándolo al video, tienen esa posibilidad, ven el cuadro, observen el cuadro, escuchan lo que dice el video, después pasan al siguiente y así. ¿Sí? Y después que ya entiendan eso, recién van al texto y ahí leen el texto. Y después que leen el texto, completan la guía sobre ese texto. ¿Sí? Entonces así saben todo perfectamente. Bien, pero sí yo quiero tomar, no voy a repetirlo del video, pero sí quiero tomar aquí algunos conceptos y algunos resultados que están en ese trabajo y que me interesa trabajar. El sujeto trascendental, habíamos dicho que produce los objetos, ¿no es cierto? Y esos objetos son los que constituyen el conocimiento. Bien, en este texto, La ventana de Alberti, lo que yo hago es comparar, de alguna forma, ese sujeto con algo que se da en el arte, ¿sí? Porque también otra cosa que tenemos que dejar, porque es una falsa oposición, no es una oposición para nada, en un sentido entre ciencia y arte, ¿sí? O sea, no,
son dos formas distintas, pero nosotros después vamos a terminar diciendo que también hay conocimiento en el arte, ¿sí? Kant no lo vería así, pero vamos a observar algunas cosas. Y cuando nosotros vemos un cuadro, ¿sí? En vez de concentrarnos en la imagen, en el contenido del cuadro, lo que vamos a hacer es observar el fondo del cuadro, ¿sí? Es decir, lo que está en el fondo del cuadro. Y ahí podemos ver que una forma era cómo se pintaban los cuadros o cómo se hacían las representaciones. Muy bien, María Virginia, o sea que me vas a poder ayudar. Cómo se hacían las representaciones en la antigüedad, digamos, o en la Edad Media, comparar ese fondo, y a partir de la modernidad, ¿sí? Y vemos que en la antigüedad los fondos eran planos más bien, ¿sí? No había perspectiva. La perspectiva empieza a aparecer en el Renacimiento, ¿no? Renacimiento, y después ahí ya tenemos, luego de eso, tenemos lo que sería todo el periodo de la Ilustración y todo lo demás. O sea que hay ciertos principios que son compartidos en esta idea de la perspectiva y en esta idea, digamos, de sujeto trascendental que tiene Kant. Hay un cierto modelo de racionalidad. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar en términos de modelos, ¿sí? De modelos de estructura, porque a veces nos quedamos identificando contenido y a veces el problema no está en el contenido, a veces el problema está en la estructura, en la lógica, en la gramática, ¿sí? Entonces, me gustaría que ustedes puedan entrenarse en lograr percibir esas gramáticas, ¿sí? Y esas gramáticas, acá en el caso de lo que vamos a ver, está tanto en el arte como en la ciencia. Y yo me atrevería a decir que hasta en la religión. Pero nos quedamos en el arte y la ciencia, ¿sí? Entonces, y son históricas, es decir, que aparecen en momentos históricos. La perspectiva no se utiliza, digamos, en épocas anteriores, sino que se utiliza a partir de un momento. Y de hecho, hay algunos pintores que se niegan, cuando ya ha aparecido, que se niegan a utilizar la perspectiva. ¿Por qué? Porque no la sabían hacer, no, se niegan por cuestiones ideológicas, porque ven una ideología en la perspectiva, ¿sí? Entonces, esta perspectiva de la psicología, perdón, esta perspectiva de que se incluye en los cuadros tiene una carga ideológica. Entonces, esa carga ideológica, ¿no? La vamos a ir analizando y vamos a ver que tiene los mismos componentes que el sujeto trascendental de Kant. Entonces, es importante que ustedes puedan ver, digamos, cómo son semejantes esas estructuras de razonamiento, ¿no? Bien, vamos ahora a analizar esta perspectiva. Esta perspectiva, como yo también les cuento en el video, les cuento en el texto, sí, la perspectiva comienza en obras religiosas, ¿sí? Pero empieza a haber un cambio en esa concepción de la religiosidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ahí, analizamos un cuadro, cuando nosotros empezamos a ver que un cuadro que se pinta en una capilla, y la perspectiva que nos da una apariencia de realidad, ¿sí? O sea, esto es lo que nos hace decir de algunos cuadros, parece una foto. ¿Y qué queremos decir cuando decimos parece una foto? Y parece que es algo real, ¿sí? Entonces, la perspectiva nos da una ilusión.
Entonces, eso es lo importante que tengamos. Nos da una ilusión. Y es la ilusión como si estuviéramos viendo. De hecho, hay una de las definiciones de perspectiva que es como ver a través de, o sea, como si fuera una ventana y nosotros vemos a través de esa ventana, nos da esa ilusión. ¿Sí? O sea que la perspectiva es una ilusión. Engañamos al ojo para que parezca real. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la perspectiva, ¿no? Es decir, tratar de imitar lo que se ve. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, lo que vamos a ver es esa carga, digamos, conceptual que hay tanto en Kant como en la perspectiva. Entonces, esa perspectiva ya nos va a poner en algo. O sea, ¿qué es lo que quiere imitar la perspectiva? ¿La realidad tal cual es? No. Lo que quiere imitar es cómo nosotros vemos. ¿Sí? Es decir, quiere pintar los cuadros tal como los vemos, como vemos el mundo. ¿Sí? Es decir, y ese era el problema, por ejemplo, de Da Vinci. Él decía, bueno, tenemos que lograr hacer en el plano, representar tal como vemos nosotros. Y nosotros vemos en 3 dimensiones. ¿Sí? El ojo humano ve en 3 dimensiones. Nosotros no podemos percibir una 4ª dimensión y no podríamos separar, sí podemos imaginarnos, pero no podemos imaginarnos y visualizar 2 dimensiones, por ejemplo, haciendo alguna abstracción. No podemos ni imaginarnos una 4ª dimensión, ¿sí? Podemos pensarla conceptualmente y podemos matematizarla, pero no la podemos representar visualmente, ¿sí? A una 4ª dimensión. ¿Por qué? Porque nuestra estructura perceptiva visual es de 3 dimensiones. Bien, entonces nosotros, ¿y saben cuáles son las 3 dimensiones? ¿Cuáles son? ¿Me dicen? Espacio, Alto, tiempo, ancho, largo. y la otra no recuerdo. Espacio, tiempo. No. ¿Por qué espacio y tiempo? No. Las dimensiones perceptivas, ¿cuáles son? Alto, largo y ancho. Alto, largo y Sí. ancho. ¿Sí? Algunos creen que una 4ª podría llegar a ser el tiempo. Claro, pero no la podemos percibir. Ahí entramos en el ámbito de la especulación. ¿Sí? Entonces, largo, ancho. Esas son las 3 dimensiones de nuestra percepción. ¿Sí? En el plano que tenemos. En el plano. 2 dimensiones. 2 dimensiones. ¿Cuáles son? El alto y el largo. El alto y el largo. ¿Sí? Exacto. La profundidad no la tengo en el plano. No. La profundidad no la tengo en el plano. Si yo quiero darle aspecto de 3D, de 3 dimensiones, tengo que simular la profundidad. ¿Sí? Claro. Y para simular esa profundidad necesito una técnica. Y la técnica que se desarrolla es la perspectiva. Exacto. ¿Sí? Entonces, la perspectiva, muchos autores van a considerar que es como nosotros vemos. Y otros autores van a decir, no, en realidad es una forma cultural. Nosotros no entramos en ese debate, solamente se los cuento, para que sepan de que algunos dicen, no, esta forma de ver en perspectiva no es algo natural, sino que es algo cultural. ¿Sí? Entonces, eso es un debate, digamos que a nosotros por ahora no nos interesa. Esta técnica que se empieza a desarrollar para representar la perspectiva requiere de la matemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que representar, a ver, ¿qué es lo que dice la perspectiva? Vamos a hacer. Cuando un objeto se aleja, se vuelve más pequeño. ¿Sí? Entonces,
si yo quiero representar eso, cuán más pequeño lo tengo que ir dibujando a medida que se aleja. ¿Sí? Entonces, para eso necesito la matemática. O sea, que primero voy a tener un espacio, que va a ser ese plano, al cual le voy a empezar a dar esa ilusión de profundidad, le voy a empezar a dar la ilusión de 3D, y a ese plano, ¿sí? A ese plano, a esa ilusión, lo que vamos a hacer es empezar a matematizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesito la matemática? Porque yo necesito saber con precisión para la construcción de ese objeto que se va alejando, cuánto más pequeño se hace. Entonces, algunos artistas empiezan a trabajar y además se da esto de que es una época en que el arte y la ciencia no están separados, entonces empiezan a trabajar conjuntamente. Y algunos eran, como el caso de Da Vinci, que era científico, era artista, ¿sí? Entonces, hay una matematización. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a construir el cuadro, hay una matematización del espacio. ¿Para qué? Para poder dar esa ilusión. Pero además de una matematización del espacio, hay una homogeneidad del espacio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir homogeneidad del espacio? ¿A qué se refiere con homogeneidad del espacio? ¿Qué entienden ustedes por homogeneidad del espacio? Al trabajo con proporciones con respecto a aquello que queremos destacar. Vamos a verlo en términos de una regularidad espacial. Eso me gusta, una regularidad espacial. Pero ¿qué queremos decir con eso? ¿No? Con esa homogeneidad. ¿Sí? Nosotros acá, cuando construimos una perspectiva, ¿sí? Vamos a construir objetos que vamos a poner en ese cuadro. O sea, nosotros construimos el espacio y después pondremos casita, arbolito o una esfera o lo que sea que vayamos a poner en esa perspectiva. Todos los que vayamos a poner en esa perspectiva tienen que cumplir, tienen que cumplir las mismas reglas de construcción. Gracias, Ulises. Tienen que construir las mismas reglas de construcción. ¿Sí? Es decir, que los objetos se vuelven homogéneos. Es decir, que la homogeneidad es un resultado de esta matematización del espacio. Van juntas, ¿sí? Matematización del espacio y homogeneidad del objeto. Es decir, que todos los puntos del espacio son homogéneos, porque cualquier objeto que yo construya desde cualquier punto de ese espacio va a producir, digamos, objetos que cumplan las mismas leyes. ¿Sí? Eso hace la perspectiva. ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, bien. Entonces, ¿cómo? O sea que ven que es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión, pero no es una ilusión mágica. Es una ilusión creada con leyes matemáticas rigurosas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, fíjense, ¿se acuerdan que el objetivo era pintar como se ve? ¿Sí? Pero el ver, la experiencia de ver, la experiencia individual que tenemos cada uno cuando vemos, es una experiencia subjetiva. ¿Sí? Es como veo yo. O sea, yo veo en este momento de una determinada forma que es distinta como lo ve Mario, como lo ve Nahuel, como la ve Natalia. O sea, vemos, es una experiencia subjetiva. ¿Sí? Pero en el cuadro hay una objetivación. ¿Sí? Es decir, que ya se pierde
esto subjetivo. Se quiere pintar cómo se ve, pero para hacerlo, para llevar al cuadro la experiencia subjetiva, se objetiva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No lo entiendo del todo, porque lo que le estamos produciendo a través del ojo a nuestro sentido es a través de un engaño, porque no es real. Por ejemplo, la perspectiva como un objeto en 3D, o sea, se está trabajando de otra manera ahí, por ejemplo, en un cuadro. Sí. Eso es lo que no entiendo. Entonces, es así. Vos tenés la experiencia de ver, que es una experiencia subjetiva, porque Sí. ves ahora, ¿sí? Estás viendo ahora, es una experiencia subjetiva, es lo que ves ahora, con tu vista, seguramente no es lo mismo que lo que veo yo, que tengo que usar lente, con la luz en la que está, aunque estemos viendo el mismo objeto, no lo vamos a ver igual porque son experiencias subjetivas distintas. Y si bien el objetivo de los pintores es pintar cómo se ve, cuando lo hacen a través de la técnica de la perspectiva, lo que hacen a esa experiencia subjetiva es objetivarla. ¿Sí? Y es importante que entiendan este proceso. Sí, Al objetivarla, entonces se homogeniza. Todo se vuelve semejante. Ahora está. Todo responde a las mismas leyes. ¿Sí? Entonces, en el cuadro, porque el cuadro responde a estructuras matemáticas, eso le da objetividad. Es decir, que esa objetividad se consigue a través de estructuras matemáticas. ¿Sí? Entonces, la experiencia subjetiva se transforma en objetivo. Entonces ya no es yo Leticia o yo Mario quienes estamos viendo, sino es un cómo se debe ver. Claro. ¿Sí? ¿Cómo debemos verlo? Y eso lo determina el autor. Eso lo determina el pintor, exactamente. Claro. Sí. Okay. El pintor, en esa construcción matemática, en esa creación del espacio, ¿sí? Objetiviza una experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, tenemos allí esta experiencia subjetiva que es, digamos, objetivada allí. Entonces, eso es fundamental que lo veamos, porque el sujeto kantiano también hace lo mismo. ¿Sí? El sujeto trascendental, ¿sí? Produce un cuadro. El cuadro que va a producir es este mundo, me refiero a estos objetos, en un espacio, que ese espacio es matemático, porque ya vimos que el espacio hace posible la matemática, el espacio y el tiempo. Entonces, es matematizado. Es decir, que el objeto que produce la ciencia, que produce el sujeto trascendental, es un objeto matematizado, es decir, atravesado por estas estructuras matemáticas, ¿sí? Que son el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son estructuras que no solamente hacen posible el fenómeno, sino que hacen posible la matemática. Eso lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es justamente lo que vamos viendo esta analogía entre el sujeto kantiano y el sujeto, digamos, y la representación en perspectiva. La otra cosa que vemos es, que también está en Kant, es la separación entre el sujeto y el objeto. El sujeto está separado del objeto. O sea, el sujeto crea el objeto, pero queda separado. De hecho, puedo conocer el objeto, pero no puede autoconocerse el sujeto. Sí, ahí Agustín me pregunta si esto puede llevarse a otras artes. Sí, sí. Y en música, yo estoy trabajando eso en música
y me gustaría trabajarlo con algunos músicos, porque yo de música mucho no entiendo. Entonces, sí, se lleva. Yo hablo de la pintura porque es lo que yo conozco y he estudiado, y me gustaría sí trabajarlo en música, pero eso es no ahora, ni en esta clase, ni para usted. Pero sí, sí se podría llevar este análisis. Entonces, volvemos al sujeto Kant. El sujeto, ¿sí?, está separado del objeto. ¿Estamos hasta ahí? Había una pregunta por ahí que quería alguien hacer. ¿Cuál es? Bueno, una precisión, pedir una precisión. ¿El sujeto trascendental produce un cuadro o es como un cuadro? Produce un cuadro. Produce un... Es como la técnica y la perspectiva. Produce el cuadro, ¿sí? Lo constituye porque produce los objetos. Y el cuadro está constituido con los objetos que están en un espacio. O sea, el sujeto trascendental, ¿qué hace? Espacializa digamos, el espacio está matematizado, o sea que está espacializado, es una estructura ya que tenemos ahí, y además todos los objetos que están allí cumplen esas estructuras. O sea que el objeto kantiano, los objetos kantianos también son homogéneos. ¿Sí? Cumplen las mismas leyes, porque están determinados por las mismas estructuras, espacio y tiempo, y las estructuras de las categorías. ¿Se entiende? Entonces, produce un cuadro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso se entiende? Ahora vamos a ver, voy a hacer la prueba de ver si entienden, ¿no? A ver, quiero que me respondan así. El sujeto. Entonces vamos a llevar esta metáfora, esto de la pintura, lo llevamos como metáfora para entender el sujeto kantiano. Este sujeto trascendental produce un cuadro, como la perspectiva, ¿sí?, donde el sujeto está separado del objeto. Y yo pregunto, ¿el sujeto puede ingresar en el cuadro? No, según Kant, no, porque no puede ser concebido en sí mismo. Muy bien, Mario. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Porque está separado del objeto. Claro, pero no solamente que está separado, muy bien, Natalie, sino que no puede ingresar en el cuadro, porque no puede autoconocerse. Lo que está en el cuadro son solamente los objetos. Por lo tanto, lo que está en el cuadro es únicamente lo que puedo conocer. ¿Se ve? Y el sujeto no puede ingresar al cuadro. El sujeto no puede ingresar al cuadro porque cuando ingresa, en el momento en que ingresa al cuadro, se transforma en objeto y deja de ser sujeto. ¿Sí? Y requeriría otro sujeto. ¿Cómo, Natalia? Perfecto, lo último que dijo, ahí lo entendí bárbaro. Claro, entonces, porque en el cuadro solo hay objetos. Objetos construidos con las estructuras, espacio y tiempo y categorías. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, aquí tenemos en el texto, ustedes tienen dos concepciones de la visión, que tiene que ver con esto de la separación o no del sujeto y del objeto. Hay una concepción que hay en el texto, se llama concepción conjuntista de la visión. ¿Sí? No son concepciones acerca de cómo vemos, sino son concepciones epistemológicas de cómo el sujeto se relaciona con el objeto. ¿Sí? La concepción conjuntista de la visión es una concepción que es más ligada a un pensamiento como la mística. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por mística? Bueno. Algo más allá de lo normal. Sí. De lo normal. No se puede comprobar, no hay mucho fenoménico en la mística. Bien. Mística, y para Gonzalo, mística es diferente a de religión. ¿Sí? De hecho, la religión, digamos, no soporta la mística. ¿Sí? Cuando la religión tiene que evaluar la mística, se pone más rígida que los científicos.
Es más posible que haya un científico que crea en la mística que un religioso crea en la mística. ¿Sí? Como hace el Vaticano con las obras de arte, por ejemplo, que lloran, por ahí alguna estatua, que manda científicos a investigar esos Claro, fenómenos físicos. está bien. Porque la mística, ¿qué es? En la mística, el sujeto y el objeto están unidos. ¿Sí? Es decir, exactamente, ahí Ulises lo dice muy bien. En la mística hay un estado de unión con lo divino. ¿Sí? Vamos a decir, vamos a analizar las dos experiencias. Yo soy religiosa, creo en Dios, entonces le rezo a Dios para pedirle algo. ¿Sí? Por ejemplo, que la conectividad funcione para dar las clases. Entonces yo le pido eso a Dios, que últimamente mis oraciones van por allí. Entonces le pido eso a Dios. ¿Sí? Yo rezo a Dios, pero en mi actitud yo me estoy concibiendo como separada de Dios. Dios está allá y yo estoy acá. ¿Sí? Entonces yo me relaciono con Dios a través de la oración, o sea, el lenguaje, para vincularme con Dios. Espero que Dios escuche mis oraciones porque Dios está allá. ¿Sí? Y yo estoy acá. ¿Se entiende? Esa es la experiencia religiosa. En la experiencia mística, que muchos, porque a la mística no la atacan solamente los religiosos, sino la atacan también los que trabajan en salud mental, porque se considera muchas veces al místico, se lo ha considerado loco. ¿Sí? El místico tiene la experiencia de que está unido a Dios, y tiene la experiencia, es una cuestión de experiencia. Él y Dios son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, en la mística hay una unión. ¿Sí? Hay una concepción de unión. Entonces, en la mística se unen, ¿no? Se da esa unión. No hay una separación entre el ser humano y Dios. Y es una experiencia. Y hay experiencias místicas desde el origen de los tiempos. Hay un texto muy lindo que se llama Sille, que justamente allí cuenta lo que era la experiencia mística de ciertos mitos de la antigüedad, que después se los puedo contar con más detalles para que lo vean. Pero ahora no quiero perder el hilo de lo que venimos diciendo. Entonces, en la mística hay una unión, ¿sí? En la conjunción mística, perdón, en la concepción conjuntista de la visión, se toma esta idea de la mística, de entre lo que yo soy y lo que veo, o sea, entre mi ver y el objeto que veo, estoy unida. ¿Sí? Entonces, esa unión, ¿sí?, se da, digamos, en esta concepción. No hay una separación entre lo que yo, entre mis ojos, entre yo y lo que veo. ¿Sí? Y es lo mismo que en la mística. No hay una separación entre yo y Dios. ¿Sí? Casi que me unifico con Dios, soy Dios. ¿Sí? Soy Dios no en el sentido porque tengo el poder de Dios, sino porque ingreso en esa zona de amor, de vivencia espiritual con Dios. ¿Sí? Hay una unión con Dios. Bien, entonces tenemos estas dos concepciones. Esta conjunción, esta concepción conjuntista de la visión, y en oposición, esta concepción disyuntiva de la visión. Conjunción es y, están justapuestas, unidas, juntas, fusionadas. En la disyuntiva están separados. ¿Sí? Y esa es la base de la racionalidad. ¿Sí? Esa es la base de la racionalidad. Yo aquí lo que veo allí. ¿Sí? Entonces me separo de lo que veo. Son dos cosas distintas. Lo que yo veo y otra cosa es lo visto. Sí, Ulises quería hacer una pregunta. ¿Cuál es?
Sí, puse el cuadro de las meninas de Velázquez, porque lo vamos a analizar siguiendo Foucault y es siguiendo esto mismo. Bien, entonces, ¿dónde estaba? Entonces, en esta, no, Velázquez sería un ejemplo de visión disyuntiva. ¿Sí? En la lógica mística, ¿sí?, no hay una separación. Por eso, vamos a dejar la mística y vamos a ver otro ejemplo de visión conjuntista, pero dentro de lo mismo. En el pensamiento mágico, ¿sí?, en el pensamiento mágico también está esta visión conjuntista. Las palabras en el pensamiento mágico no nos representan algo, no están separadas de las cosas, por eso tienen poder sobre la cosa, ¿sí? El abracadabra, entonces la fórmula que yo digo, que yo enuncio, tiene un poder. ¿Por qué? Porque no me está representando las cosas, sino que se confunde con las cosas. ¿Se entiende? Entonces, en ese pensamiento tenemos esta conjunción. Mientras que el modelo de racionalidad que está proponiendo la concepción en perspectiva, que propone Kant, que propone la ilustración, el sujeto está separado del objeto. ¿Sí? Es decir, el lenguaje no tiene nada que ver con las cosas, está separado el lenguaje y las cosas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Me siguen por acá? ¿Entendemos esta diferencia entre lo que sería la visión conjuntista y la visión disyuntiva? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Podría dar de nuevo la definición disyuntiva de la visión, que no la entendí bien? En la visión disyuntiva, disyunción significa o esto o aquello, ¿sí? Es decir, que hay una separación. Hay una separación, hay una distancia entre mis ojos y lo que veo, ¿sí? Entre yo y Dios. ¿Sí? La base de la racionalidad es la conjunción disyuntiva de la racionalidad. La racionalidad moderna, ¿no? Porque hay otras racionalidades que no es esa, ¿sí? Sino que sería la conjuntista o una combinación. En la racionalidad de la ilustración, en la racionalidad del renacimiento, en esa racionalidad hay una separación. Hasta tal punto eso se da en psicología que en psicoanálisis, ¿cómo se manifiesta? Que no me puedo unir con el objeto. Yo deseo unirme con el objeto, pero no me puedo unir con el objeto porque hay distancia. Nunca alcanzo el objeto, ¿sí? Nunca me puedo fundir con el objeto. Fíjense hasta dónde llega este esquema de la racionalidad. ¿Se va entendiendo? Entonces, lo que tenemos son esquemas de racionalidad. Y este esquema en el que nosotros hemos sido educados es el esquema disyuntivo. Nosotros estamos formateados, por decirlo de alguna forma, estamos formateados con este modelo disyuntivo. Leonardo da Vinci tiene hay una cita de da Vinci que dice justamente el mejor modo de ver es poniendo el objeto lejos, porque si yo lo pongo muy cerca, lo voy a deformar, entonces si lo quiero ver bien, lo tengo que poner lejos, lo tengo que alejar de mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el objeto está separado del sujeto. Y eso es lo que hace la representación, esta noción de representación. Es parte, ¿no?, de esta separación entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos estas dos concepciones. Y la perspectiva es concepción disyuntiva. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la vivencia inmediata, ¿sí? La vivencia de mí mismo.
Normalmente nos olvidamos de nosotros mismos, ¿sí? Y la ciencia milita ese olvido, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos. Yo, Leticia, yo, Natalia, yo, Mario, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos y en la vivencia de nosotros mismos, ¿sí? Esta clase es medio mística, ¿sí? Entonces, ¿cómo sentimos nosotros? Y fíjense ustedes que en el día son pocas veces, si es que, esa vivencia inmediata de nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos vivenciamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos conectamos a nosotros mismos? Alguien que haya hecho meditación o yoga va a tener esto, lo va a entender mucho mejor. Si nunca hemos hecho ni meditación ni yoga, nos va a costar un poco más. Pero esta vivencia inmediata de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué es inmediata? ¿Sí? ¿Qué quiere decir inmediato aquí? ¿Qué entienden ustedes por el término inmediato? Que se da en el momento. Cercano. Algo simultáneo, ya. Directo, ¿sí? Directo, o sea, sí. que lo opuesto a inmediato es mediato, ¿sí? Quiere decir, lo mediato es lo que está mediado por algo. Lo inmediato es que no está mediado por nada, ¿sí? Entonces, yo al mundo externo, vamos a decir según Kant, está mediado mi conocimiento por mis estructuras. Por eso no puedo conocer a las cosas en sí mismas, porque yo siempre voy a conocer de forma mediata, a través de mis estructuras, especialmente a través del lenguaje, ¿sí? Ahora, a mí misma, cuando yo digo yo, Manuel, yo, Mario, yo, Natalia, yo, Leticia, cuando cada uno de nosotros decimos ese yo, ¿sí? Y buscamos tener una experiencia de nosotros mismos, esa experiencia es inmediata. Porque si yo empiezo a decir, si la empiezo a mediar por el lenguaje, pierdo la vivencia. Si yo empiezo a decir, bueno, yo soy profesora de epistemología, trabajo en la Facultad de Psicología, yo soy mujer, yo tengo tantos años, yo estudié filosofía, cuando empiezo a hacer predicamentos, empiezo a hacer juicios, es decir, lenguaje, entonces pierdo la vivencia inmediata. Es decir, que la vivencia inmediata es sin lenguaje, porque si entra el lenguaje, si yo entro a poner algo inmediato, ya, ya empiezo a perder esa vivencia. ¿Se entiende? Yo me siento con ansiedad, eso es inmediato, porque estás poniendo categorías, porque estás poniendo lenguaje, ¿sí? Entonces estás definiendo ansiedad. O sea, ya tenés una concepción de ansiedad. O sea, estás poniendo en lenguaje tu experiencia. La experiencia sin lenguaje, es decir, sin hablarla, porque si no ya lo estoy pensando. Esa vivencia inmediata de nosotros mismos es una vivencia íntima, porque cuando ya la contamos, ya la espacializamos, ya la objetivamos, y ya la objetivamos quiere decir que ya la mediamos. Sí, es resultado de una introspección, si así lo quieres decir. Entonces, esa vivencia inmediata nunca puede ser homogénea, ¿sí? Cuando lo contamos ya deja de ser inmediato, ¿sí? Cuando salimos de esa intimidad, o sea, eso nunca puede ser homogéneo, porque no es un objeto, ¿sí? Ese es un contacto con nosotros mismos, ¿entienden? Pero no entra, esa vivencia inmediata no puede entrar en el cuadro como vivencia inmediata. En cuanto ingresa en el cuadro, ¿sí? En cuanto ingresa en el cuadro, ya ahí deja de ser vivencia y deja de ser inmediata. ¿Se entiende? Entonces ahí ya perdimos esa vivencia inmediata. Ahora se transforma en objeto, ¿sí?
Sí, es cierto, es muy difícil lograr esa vivencia inmediata sin el lenguaje que aparece todo el tiempo, para eso te tenés que entrenar con meditación y todo lo demás, pero bueno, no es esta una clase de meditación, ¿sí? Pero lo que yo quiero que entiendan es que en el cuadro no va a estar nunca la vivencia inmediata, ¿sí? Entonces, para sintetizar, supongamos que en el próximo práctico yo les pregunto por qué la vivencia inmediata de lo que soy yo, ¿sí? De mí mismo, no puede ingresar en el cuadro. ¿Qué me van a responder? Porque al ingresar en el cuadro se transforma en objeto, deja de ser la vivencia inmediata de mí mismo. Deja de ser vivencia y deja de ser inmediato. Exactamente, todo, muy bien ahí Mariela, todo lo que está en el cuadro está atravesado por nuestras estructuras representativas. ¿Sí? Todo lo que está en el cuadro está atravesado por nuestras estructuras representativas, que en el caso de Kant son el espacio y el tiempo. En el caso de la perspectiva, es este espacio matematizado, también en Kant, y esa que produce esa homogeneidad de objetos. Entonces, yo, Leticia, ¿puedo ingresar al cuadro? No. Lo que va a ingresar al cuadro es algo homogéneo. Entonces, si Natalia y yo ingresamos al cuadro, en el cuadro nos transformamos en objetos homogéneos. ¿Pero qué va a quedar de Natalia y de Leticia? Nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ciencia no conoce las cosas en sí misma. Y en la perspectiva tampoco representa las cosas en sí misma. ¿Sí? Lo que se representa es cómo se manifiestan las cosas, pero de modo objetivado. O sea, ni siquiera cómo se me manifiestan a mí, porque en mi vivencia inmediata a mí se me manifiestan las cosas, pero cuando ingresan en el cuadro ya deja de ser eso, ahora va a estar mediado por todas esas estructuras. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Marcos. A mí me resulta difícil dar por hecho que una vivencia inmediata existe. O sea, no sé, incluso si me parece que eso que nosotros decimos que es inmediato está mediado por interpretaciones, microinterpretaciones o que se hacen en, no sé, en menos de un segundo, pero, o sea, me resulta difícil dar por sentado eso, o sea, me parece que es una interpretación posible, la inmediatez de una vivencia. No sé si el ejemplo es bueno, pero por ejemplo, si hay un ruido acá, ¿no? Yo estoy acá bastante silencioso, pero escucho un ruido, me asusto, pero ya hice ese susto, ya brota de una lectura de lo que fue ese ruido, digamos. No sé si el ejemplo es bueno o no sé si tiene sentido el planteo, pero... Mira, Marcos, tu planteo está perfecto, porque me da pie para profundizar un poquito más. Está perfecto lo que vos decís. De hecho, los psicoanalistas lacanianos van a coincidir totalmente con vos, ¿sí? O sea que tenés una buena pasta para ser un buen psicoanalista lacaniano. Muchos van a coincidir con vos, muchos filósofos van a coincidir con vos, ¿sí? Acá, digamos, lo que estamos diciendo es que esa vivencia, vamos a decir, sin que te comprometas ontológicamente con la vivencia inmediata, si no te quieres comprometer con eso, ontológicamente, pero sí de hecho, esa vivencia, cuando entra como objeto, entra
digamos, se pierde la vivencia y se pierde la inmediatez. Lo que vos estás planteando es la posibilidad de algo fuera del cuadro. ¿Sí? Fíjate vos que tu pregunta hacia lo que va a decir, ¿existe algo fuera del cuadro? Porque en realidad todo lo que yo vaya a sentir, todas mis vivencias, siempre van a estar dentro de un cuadro, siempre van a estar dentro de un marco, digamos, conceptual, interpretativo, y eso es lo que decís vos. O sea, es posible, digamos, no estar en el cuadro, o sea, siempre vamos a ser como objetos homogéneos. Yo lo que te puedo decir es que culturalmente se nos ha enseñado eso. ¿Sí? Ahora, hay otras culturas, hay otras prácticas en donde te van a decir, no, sí podés estar fuera del cuerpo. De hecho, nosotros más adelante vamos a ver un texto de una autora que se llama Rolnik, que ella va a plantear una experiencia del cuerpo que es justamente, sí, exactamente, que es justamente buscar esa experiencia inmediata como fuente de saber. ¿Sí? Entonces, sí, Mariela. Profe, ¿y cómo sería, por ejemplo, inmediatez sería en todo caso en el sentido de los niños, antes de que empiecen a adquirir el lenguaje y las costumbres de los adultos? Ellos como que sí viven una especie de inmediatez porque reciben todo, pero no lo pueden analizar, como en el caso de los bebés, por ejemplo, sería algo así. O sea, tratar de llegar a ese punto, ¿se referiría a estar fuera del cuadro o no? Bueno, sí, pero no exactamente como un bebé, ¿sí? Sino exactamente como un ser que puede conectarse consigo mismo, como eso, ¿no? Profe, ¿tiene que ver la inmediatez con las prácticas internas, como por ejemplo la meditación o el mindfulness, que serían dentro de nuestra conciencia, digamos, y serían inmediatas y al no expresarla a través del lenguaje no entrarían en el cuadro? El budismo, por ejemplo, que no es una religión, sino que es una concepción del ser humano, pensaría eso, ¿sí? Coincidiría con eso. Muchas prácticas orientales pensarían eso. No la religión, ¿no? La religión no, pero sí muchas prácticas orientales irían por ese camino, ¿sí? Los místicos también irían por ese camino, digamos, pero es, digamos, es esto. Si no creemos en la posibilidad de la vivencia inmediata, al menos la tomemos como hipótesis. ¿Sí? Yo no les pido que crean en eso. Yo les digo, bueno, lo tomemos como hipótesis. Esa hipótesis de la vivencia inmediata, en el caso de que hubiera, no podría ingresar en el cuadro. Porque cuando ingresa en el cuadro deja de ser vivencia y deja de ser inmediata. ¿Se entiende? O sea, después lo dejo para cada uno si cree o no la posibilidad de una vivencia inmediata. ¿Sí? Pero si la tomamos como hipótesis, me parece que lo que muestra es eso, de que una vez que ingresa el cuadro, ahora lo que estaba planteando ahí el compañero era, bueno, en realidad nunca estamos fuera del cuadro. Bueno, eso ya es toda una concepción que, bueno, eso cada uno, de hecho hay muchos psicoanalistas, hay muchos filósofos que están totalmente de acuerdo con eso. Yo personalmente, pero no les pido que ustedes adhieran a eso, creo que sí se puede tener una vivencia inmediata. ¿Sí? Profe, Sí, se me viene la imagen de los científicos cuando quieren estudiar un agujero negro. Quieren acceder al objeto, pero solamente pueden ver la luz que gira alrededor, los rayos gamma, rayos X, pero el objeto en sí mismo no lo pueden estudiar, porque sería imposible si no fuera por esas otras herramientas que tienen, que están antes del objeto en sí mismo. Es que la ciencia siempre estudia mediando, ¿sí? Claro. Entonces, en la astronomía lo que tenemos es unos datos, que serían esos datos de sentido, que son datos con tecnología,
Y esos datos se les aplica, digamos, tenemos fenómenos y a esos datos se les aplican conceptos y tenemos todas las teorías y es una construcción del objeto, claramente, eso es un objeto construido por el sujeto, ¿sí? Claro. Entonces, eso no es, digamos, una vivencia inmediata, no tiene nada que ver. La vivencia inmediata no puede ser objetivada, porque en cuanto se objetiva, ya deja de ser vivencia inmediata. La pregunta es, como hacía el compañero, es si existe la posibilidad de una vivencia inmediata, ¿sí? O sea, de algo que no esté estructurado por nuestras estructuras cognitivas, ¿sí? ¿Será que es posible eso? Bueno, eso es una pregunta que ustedes a lo largo de sus estudios, de su carrera, de sus investigaciones y de sus experiencias responderán de una determinada manera o de otra. Aquí solo les pido que admitan la hipótesis de que sí hay una experiencia inmediata, aunque sea para después negarla, y que si esa experiencia inmediata puede ingresar al cuadro, bueno, en el caso que ingresa, deja de ser vivencia y deja de ser inmediata. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Bien. Entonces, vemos que con la perspectiva, y con Kant también, hay un criterio de objetividad. Empieza a surgir un criterio de objetividad. ¿Qué es lo que es objetivo? ¿Sí? Entonces, ese criterio de objetividad está ligado a nuestras estructuras y está ligado a la homogeneidad que esas estructuras producen. ¿Eh? Entonces, cualquier cosa que no pueda ingresar al cuadro no es objetivo y es rechazado, ¿sí? Como algo subjetivo. Bien, entonces, para la perspectiva necesitamos un espacio y un espacio que sea homogéneo, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, lo que tenemos afuera, ¿qué hay fuera del cuadro? ¿Cómo lo representaban a lo que está fuera del cuadro? Bueno, hablaban de un ojo fijo, ¿sí? En la perspectiva. Entonces, nosotros utilizamos como metáfora, bueno, ahí me preguntan si la experiencia inmediata se diera, sería incomunicable. Y sí, porque cuando la comunicas, ya atraviesa el lenguaje y ya, ya pierde el carácter de vivencia, ya lo objetivas. Cuando hay el lenguaje objetiva, ¿eh? El lenguaje objetiva. O sea que cuando yo digo, ay, sí, bueno, me contacté con Dios, bueno, ya ahí ya lo objetivé, ¿sí? Ya ahí hay otra cosa, ya ahí ya está mediado. ¿Sí? Profe, sería como cuando una persona te pregunta, ¿y me querés? Y cuando decís te quiero, ya sonó. Sí, ya está expresando algo. Ya lo arruinamos. El lenguaje, pero ya estamos objetivando. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa es la sensación de amor que podemos tener? Bien. Entonces, por eso no hay que preguntar si nos quieren. Entonces, vamos acá. El ojo fijo, inmóvil. Entonces, el ojo que mira el cuadro es un ojo fijo. Y es, fíjense lo que digo, un ojo. ¿Por qué un ojo y no dos ojos como tenemos todos? Pregunto. Está hablando de la visión en general. No, estoy hablando no del aparato receptor. Es algo místico. No, la mística ya la dejamos, ya la perdimos a la mística. Porque entonces, va a depender vamos ahora a la relación entre el cuadro y el que está fuera del cuadro y ve. Hablo de el que está fuera del cuadro y ve, es representado como, sí, va a ser el sujeto, va a ser nuestra metáfora del sujeto, pero está representado como un ojo fijo. ¿Por qué un ojo?
porque tiene una visión. No, porque ¿qué querían los de la perspectiva? No, ¿qué querían los de la perspectiva? Los de la perspectiva querían representar el modo en que vemos. Es más, uno de los problemas que atormenta a Da Vinci es, vemos en la vida cotidiana, vemos con los dos ojos y producimos una mirada, ¿no es cierto? Ahora, en el cuadro, yo solo puedo representar como si viera con un solo ojo. Por eso, la tercera dimensión es una ilusión. Porque mi sistema es una visión de dos ojos. En cambio, la ilusión se da en el plano. Entonces, ¿cómo llevo al plano lo que yo veo con los dos ojos? ¿Sí? Yo estoy viendo con los dos ojos la silla. Ahora quiero pintar la silla como la veo, pero acá me va a salir como si fuera un solo ojo. ¿Sí? Por eso Da Vinci pinta su autorretrato con un ojo, cierra el ojo con el que pintó su autorretrato, lo cierra y con el otro ojo pinta su mirada. Bueno, está bien. Entonces, en la pintura, en la representación, como si fuera un ojo. Pero además, ese ojo, nuestra mirada es móvil, porque yo muevo los ojos, ¿sí? Cuando veo. Pero este sujeto es un ojo, ¿sí? Fijo, no se mueve. El cuadro es como una congelación de ese ojo fijo. Entonces, el cuadro, si es el mundo representado por la ciencia, de los objetos de la ciencia, es como una congelación de ese ojo, porque está fijo, ¿sí? Y es uno. Ese uno es universal para Kant. Entonces, hay una analogía entre el sujeto, ¿sí? El sujeto kantiano, que está fuera del cuadro, porque no se puede conocer, no puede ingresar al cuadro, ¿sí? Ese es un ojo que ve, pero que cuando ve, organiza lo que ve, ¿sí? Porque es el sujeto que construye el mundo, espacializa y estructura matemáticamente, produce la homogeneidad, y es un ojo único e inmóvil. ¿Sí? Entonces, ese ojo único e inmóvil es el que me garantiza la objetividad y la racionalidad. Entonces, el modelo de racionalidad y de objetividad, tanto en la perspectiva como en Kant, es el dado por un ojo único e inmóvil. ¿Sí? Entonces, a ver, una pregunta que tienen en la guía. ¿Cómo le responden? ¿Por qué el espacio de la perspectiva no es el de la experiencia visual? ¿Qué responden? Podría ser porque está dado por una estructura matemática predeterminada por el autor, por ejemplo. ¿Cuál? La perspectiva y las estructuras que dio el autor para que sea observado de esa manera. Para que observe, porque observa de esa manera. ¿Sí? Entonces, en el espacio de la perspectiva es un espacio matematizado. El espacio de la experiencia visual, o sea, lo que nosotros vemos, nuestra experiencia visual, no es matematizada. ¿Sí? Okay. Bien, entonces, eso es lo que tenemos allí. Entonces, todo eso tiene como fundamento la separación y la diferencia entre sujeto y objeto.
Todo esto es importante que ustedes lo entiendan, porque durante todo el curso vamos a ir deconstruyendo todo esto, vamos a ir desarmando todo esto, vamos a ir viendo qué esconde detrás de sí todo esto que estamos viendo, este modelo de racionalidad, ¿sí? Bueno, gracias, Mateo. Necesitamos más que nunca que nos van. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, la perspectiva estaría matematizada y la experiencia no. ¿Sería así No. entonces? Sí, perfecto, Ah, perfecto. listo. Gracias. Muy bien. Y eso es lo que comprende la modernidad. Esa es la base de la modernidad, esa es la base de la racionalidad de la modernidad, esa es la base de la objetividad. ¿Sí? A punto tal que, ¿cuáles son los intentos de los de acercarnos a los sujetos, de comprender los sujetos? Y ahí tenemos, por ejemplo, el invento que hace Turing. ¿Saben quién es Turing? Turing es el creador de la máquina que lleva su nombre, la máquina de Turing. Después ustedes lo googlean. Hay una película sobre Turing que sería bueno que la vean. Turing es un matemático, un gran matemático, que tuvo el problema de vivir en una época que era intolerable con la homosexualidad. Le dan la opción de que elija o la cárcel o un tratamiento. Elige el tratamiento, bueno, se termina enloqueciendo y se suicida, ¿sí? Es importante que eso también lo sepa. Pero bueno, Turing inventa la máquina de Turing. La máquina de Turing es una máquina lógica, ¿sí? Es decir, que es una máquina formal, abstracta. ¿Sí? Profe, ¿es el que descifró el código nazi? Sí, sí. Pero lo más importante es que él construye la máquina de Turing. La máquina de Turing es una máquina lógica, abstracta. Una vez en un examen le pregunté a un estudiante, ¿y yo puedo ir a una casa de computación y comprarme una máquina de Turing? Y me dijo que no. Entonces yo dije, qué bárbaro, lo entendió. Y después me dijo, y le dije yo, ¿por qué no? Y me dijo, ¿y por qué es un modelo muy antiguo? Y yo me quería matar, ¿sí? Entonces, la máquina de Turing no es una máquina que exista en la realidad, es lógica, pero es la base de todas las computaciones. No es una PC, por favor, no es una PC, ¿sí? Es una máquina lógica, no me puedo comprar una máquina de Turing, ¿sí? Es una máquina lógica, formal. ¿Mm? Entonces, es abstracta, ¿sí? No puedo ponerla en mi habitación, pero es la base de todas las máquinas empíricas que existen, ¿sí? Es la base de todas las máquinas. Pero, ¿qué es lo que hace con esta máquina de Turing? ¿Cuál es la tesis de Turing y que después se complementa con la de Church, que son dos lógicos matemáticos? Que el sujeto puede ser construido como una máquina de Turing. Es decir, el sujeto cognitivo puede ser construido como una máquina. Y claro, porque ese sujeto kantiano puede ser transformado en una máquina. Esa racionalidad, ¿sí? Kant no lo aceptaría, pero está todo condicionado para que así sea. Apenas estaba persiguiendo los problemas. Bien. Entonces, sí, el tratamiento que le hacen a Turing tiene como base el conductismo, ¿no? Bien, entonces, pero lo importante es esto, es que con esta tesis de Turing y Church, es que se computariza el sujeto. ¿Sí? Entonces piensa en las consecuencias. Ese sujeto no entra en el campo, pero si me lo quiero representar de alguna forma, es como una máquina cognitiva. ¿Sí? O sea, y con esto cierra el moño de toda esa concepción de sujeto de la modernidad, que es análoga con la perspectiva, con el sujeto trascendental de Kant, ¿sí? Con el modelo de ciencia que está inclusive en el psicoanálisis, por lo menos freudiano,
¿sí? Desde el comienzo hasta ahora. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir cortando por acá. Yo quiero que la clase que viene, ustedes, bueno, hayan visto el video, leído el texto, completado las guías, las preguntas con respecto a ese texto, y que avancen con el análisis que hace Foucault. Sí, está bien, Jaco, ahí entiende. Y que sí, el alumno concebía a la máquina de Turing como una PC. Sí. Por eso me dijo que no la podía comprar porque era un modelo muy antiguo. Entonces, quiero que trabajen bien este texto, que vean el video, pero que lean el texto y que respondan las preguntas. Lo mismo con el texto de Foucault, que lean el texto, que vean el video y que vayan ahí. Entonces, yo, la clase que viene, voy a retomar algunas ideas de acá, avanzar con Foucault, y voy a terminar con, ¿qué es repasar en realidad? Porque ya muchas nociones las vimos con el texto de Colomer, pero sí, la clase que viene quiero empezar con Kuhn, ¿sí? Profe. Sí, Shirley. Usted dijo que había unos videos y unos cuadros que podíamos ver al mismo tiempo. ¿En dónde están esos videos? ¿En la pestaña Unidad 2? Claro, ahora ya tienen que ir a la pestaña Unidad 2, ahí van a ver los videos de la Unidad 2 y ahí van a tener los cuadros que están acompañando al video de la Unidad 2. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, entonces, yo la clase que viene voy a desarrollar Kuhn y Sousa Santos, ¿eh? Voy a retomar algunas cositas rápido de Foucault y de esto, ¿sí? Pero les pido que ustedes, porque acá ya van teniendo el lenguaje que vamos a ir usando. Sí, había una pregunta por allí. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos cerrando, vamos terminando, y bueno, entonces la mayoría va a escuchar esta clase en diferido, porque veo que voy a quedar un poco por el práctico, pero bueno, después que hagan el práctico no se queden, bueno, ya está. No, tienen que seguir porque les va a dar un infarto cuando vean el nuevo calendario. No les quiero decir nada por acá, pero no ha sido una idea mía. Bueno, muchas gracias, Mariela. Lo importante es que ustedes vayan adquiriendo las nociones para que puedan ir entendiendo los textos. Bueno, mucha suerte en el práctico y nos vemos el viernes que viene. Lo voy a subir. Chao, profe, gracias.